Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en esta preciosa tarde, precioso día que nos regala el Señor? Gloria al Señor porque estamos aquí una vez más, después creo que un mes de estar ausentes, sin reunirnos por razones ajenas a nuestro control. Le damos la bienvenida también a todos aquellos que nos van a sintonizar eventualmente en nuestra página de internet www.salvosporlagracia.org. También a las personas que nos visitan en nuestro canal de YouTube. Bendecido, no pretendemos ni esperamos tener multitudes siguiéndonos como ministerio, por la sencilla razón de que no ofrecemos panes ni peces, no ofrecemos asuntos emocionales, sencillamente ofrecemos un conocimiento que nos libera la conciencia y nos hace libres en Cristo Jesús, ¿verdad? Es lo único que ofrecemos doctrina, ofrecemos gracia, ofrecemos la explicación y la evidencia de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No ofrecemos asuntos temporales, no ofrecemos asuntos de la carne, ofrecemos asuntos del Espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, en este día vamos a comenzar una aventura, bendecidos. Vamos a estudiar el libro de Hebreos. No es un libro fácil, pero vamos a hacer todo lo posible por traer conocimiento, luz. Lo hemos estudiado mucho, ¿no? Hemos estudiado Hebreos, lo hemos usado como bastante referencia en nuestros estudios bíblicos y obviamente vamos a comenzar a ramificar, como lo hemos hecho siempre cuando estudiamos los libros específicos del Evangelio. Vamos a ramificar fuera de esos versículos y vamos a ir viendo las verdades que el Evangelio nos enseña. Vamos a comenzar con un poquitico de conocimiento general del libro. El libro se llama el libro a los Hebreos, o de Hebreos, o a los Hebreos. La epístola a los Hebreos realmente se dice. Eso no sería el libro de Hebreos, sino la epístola a los Hebreos. Todos sabemos que epístola significa una carta abierta, ¿correcto? Vamos a apuntar muchas cositas en esta tarde. Entonces vamos a comenzar con la fecha que se escribió esta carta. Les voy a pedir que por favor apunten. Esta carta se escribe entre los años 62 y 67 después de Cristo, ¿correcto? Después de Jesucristo. 62 y 67. En los años 62 y 67 puede ser, si tú comienzas a buscar, hay historiadores que dicen y calculan entre el 64 y el 65, pero realmente está entre estos años, entre el año 62 al 67. En cualquiera de esos años pudo haber sido escrita. El autor de esta carta, bendecidos, realmente se pudiera decir que es desconocido, pero se le atribuye al apóstol Pablo. Es desconocido, pero se le atribuye al apóstol Pablo. Ya sea que él la dicta o ya sea que él la escribe. Yo estoy de acuerdo con que pudo haber sido el apóstol Pablo quien escribió la carta por el conocimiento que tiene de la ley. Algunos dicen que pudo haber sido Apolos, porque también era un conocedor de la ley, pero yo estoy de acuerdo con la especulación de que fue el apóstol Pablo. ¿A quiénes se le escribe esta carta, bendecido? Estamos usando la hermenéutica, ¿no? ¿A quién? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿A quiénes se le escribe? Se le escribe a los judíos convertidos a la fe en Cristo. Por eso es que se llama la epístola a los Hebreos, ¿correcto? Los hebreos son israelitas, estos eran judíos
que habían creído en Jesucristo. ¿A quiénes se le escribe? A los judíos convertidos a la fe en Cristo. Fecha, años 62 al 67. El autor, desconocido para algunos, pero también se le atribuye al apóstol Pablo. ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Cuál es el propósito de la carta? Recuerda a quiénes se le escribe, ¿correcto? Judíos convertidos a la fe. Un judío convertido viene ¿de dónde? De la ley, ¿correcto? Un judío creció en la ley mosaica, se convierte a Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es confirmar a estos creyentes en la fe. Confirmarlos en la fe. ¿Qué es confirmar a alguien en la fe? Sencillamente presentarles evidencia de la fe que están creyendo ellos. La fe es un conocimiento, la fe es una información, la fe es el evangelio, ¿correcto? La obediencia a la fe, dice en Romanos. Si obedecemos la fe entonces tiene una información. Esa información la contiene el evangelio de la gracia. Número 2. El propósito de la carta es presentar evidencia de la superioridad de Cristo como, 2 puntos, la imagen del Dios invisible. Acuérdate que estos son judíos convertidos. Solo quiere confirmar en la fe del evangelio, quiere presentar evidencia de la superioridad de Cristo como la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Te vas a dar cuenta de que todo esto te lo estoy sacando del evangelio. También la superioridad o Cristo superior a los ángeles. ¿Por qué es importante eso, bendecido? Porque los ángeles trajeron las tablas del antiguo pacto, ¿correcto? Se las entregaron a Moisés. Superior a los ángeles, superior a Moisés. Importantísimo esto para los judíos. Tenía que haber evidencia clara de que ellos podían con toda confianza renunciar a la ley mosaica y mantenerse en la fe. Superior al sacerdocio levítico. Acuérdate de esa palabra superior. Levítico o arónico, ¿no? Arónico significa que viene de Aarón. Aarón siguió el sacerdocio después de Moisés. Superior a los sacrificios según la ley, siendo él mismo el sacrificio perfecto. Si existe un sacrificio perfecto, no hacen falta más sacrificios. Cristo es el sacrificio perfecto. Esto es, bendecido, tal vez lo que muchos de nuestros hermanos evangélicos todavía no han entendido, que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Nosotros no le podemos ni añadir ni quitarle a la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Por eso es que cuando Él dijo consumado es, consumado fue. ¿Correcto? Entonces, siendo Él mismo el sacrificio perfecto, obteniendo eterna redención. Amén. Obteniendo eterna redención. Si la redención es eterna, no hace falta otra redención, no hacen falta más sacrificios,
No hace falta otro Cristo que venga por nosotros a morir, porque ya Él murió y fue suficiente para obtener una redención eterna. No hay más nada que hacer. Sencillamente mantenernos firmes en la fe de Jesucristo, ¿correcto? Entonces, fecha del 62 al 67, escrita para los judíos convertidos en la fe en Cristo Jesús. Estos judíos salían de la ley. Propósito, confirmarlos en la fe, el Evangelio, presentar evidencia de la superioridad de Cristo como la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, Cristo superior a los ángeles, a Moisés, al sacerdocio levítico o arónico, a los sacrificios según la ley, siendo Él mismo el sacrificio perfecto, obteniendo por nosotros una redención eterna. También bendecidos, y es el subtítulo del tema de hoy, también el propósito era dejarle saber a estos bendecidos judíos convertidos al cristianismo que Dios hoy en día, ¿qué cosa? Nos habla por medio de su Hijo. Nos habla por medio de su Hijo. Si Dios nos habla por medio de su Hijo, entonces hay que escuchar a lo que tiene que decir el Hijo, ¿verdad? Hay que escuchar lo que tiene que decir el Hijo. Cuando el autor de Hebreos dice que ahora Dios nos habla por medio de Cristo, tenemos que recordar que entre Malaquías y el primer libro histórico que está en la Biblia, que es Mateo, o pudiéramos decir la manifestación de Cristo en carne, habían pasado 400 años de silencio de Dios. Quiere decir que cuando Cristo nace, antes del nacimiento de Jesucristo, el último libro del Antiguo Pacto fue Malaquías. Antes de que Cristo naciera, habían pasado 400 años que Dios no le había hablado al pueblo de Israel. No había usado un profeta, no había usado a nadie para hablarle a Israel. Habían 400 años de silencio, o hubieron 400 años de silencio. Entonces, cuando Dios habla otra vez, habla por medio de su Hijo. Vamos a Hebreos 1:1, por favor. Gloria a Dios. Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los ¿quiénes? Profetas, ¿correcto? Antes, en el Antiguo Pacto, Dios hablaba por medio de los profetas. En estos postreros días, esos postreros días son 400 años después de Malaquías. 400 años de silencio. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Bendecido, para entender eso, vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas para entender lo que estamos leyendo. Cuando dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Ve a 1 Timoteo 3:16, por favor. 1 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? 1 de Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Quién fue manifestado en carne, bendecidos?
Dios fue manifestado en carne. Entonces, el Hijo es la carne, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? El Hijo es la carne. Cuando decimos que en los postreros tiempos Él nos habla por medio del Hijo, es Dios manifestado en carne. La carne es el Hijo. ¿Estamos de acuerdo? No hay nadie más que sea la carne, ¿no? Cuando dice Dios fue manifestado en carne, no hay más nadie que sea la carne. Que nosotros podamos identificarlo según los libros históricos, quién es esa carne, cómo fue manifestado Dios, en quién fue manifestado Dios. Vea Colosenses 1:15, por favor. Recuerda, la pregunta es, ¿quién es el Hijo? Porque Dios nos habla hoy en día por medio de su Hijo. 1:15. Si Dios nos habla por el Hijo, hay que escuchar al Hijo. ¿Acaso el Señor Jesucristo no decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me da? Eso es lo que yo hago. Colosenses 1:15. ¿Estamos ahí? 1:15. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, Él es la imagen del Dios, ¿qué? Ok, entonces, ¿quién es el Hijo? Ok, la imagen del Dios invisible. Que se hace visible a través de... Correcto. Si es la imagen, es porque se manifestó en ¿qué? En carne, como un hijo. Yo no me confundo con esto, bendecidos. Creo que está muy claro. ¿Correcto? Aquí dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Jesús. Porque si leemos en el versículo 12, por ejemplo, de Colosenses 1, dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya estamos hablando del Hijo, ¿correcto? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, ¿quién es? Él, el Hijo. El contexto, ¿correcto? Él es la imagen de ese Dios que no se ve, pero fue manifestado como en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Bendecido, en estos dos aspectos, ¿quién es el Hijo? Dios manifestado en carne. ¿Quién es el Hijo? La imagen del Dios invisible. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Qué profecía se cumple en estos dos aspectos? Porque acuérdate que hemos explicado que los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no son el Evangelio, sino que son libros históricos, revelan las profecías, sus cumplimientos de esas profecías y los testigos. Por eso es que muchos de los libros dice testificamos, siendo testigos, testimonios. ¿Testimonios de qué? De los cumplimientos de las profecías. Entonces, cuando Pablo dice Dios fue manifestado en carne, cuando él dice Él es la imagen del Dios invisible, que está dando testimonio del cumplimiento de las profecías. Entonces, el escogido
el predestinado desde antes de la fundación del mundo escucha esa información y tiene una respuesta, y esa respuesta es creer. Por el don de la fe que se le da, y esa persona entonces nace de nuevo, es salva, y no solamente cree, bendecido, sino que permanece firme en la fe. A mí me han dicho, hermano, y que donde la Biblia dice, el que persevere será salvo. La respuesta es muy sencilla. La perseverancia no es un mérito, sino es una evidencia de que eres un escogido. Porque la salvación es un acto soberano de Dios. Entonces, cuando dice el que persevera, no es un mérito, sino es una evidencia de que eres un escogido desde antes de la fundación del mundo para manifestar Dios en ti las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué son las abundantes riquezas de su gracia? Salvarte, justificarte, redimirte, cuando no lo merecemos, bendecido. Entonces, ¿qué profecía entonces se cumple cuando el autor de Hebreos dice, Dios nos habla hoy en día por el Hijo? Isaías 9:6. Vamos a Isaías 9:6, por favor. Bendecidos, ¿para qué nació Cristo o Jesús? Para ser ofrecido ¿cómo? Como un sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que les está diciendo a los hebreos? Jesús, la carne de Jesús, reemplaza los machos, cabrillos, los corderos, los sacrificios que se ofrecían según la ley. Cristo, Jesús, la carne de Jesús, o la carne que se llamaba Jesús, Dios manifestado en carne, vino aquí para morir, para derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, en su carne Él tenía que morir por nosotros para reemplazar los sacrificios según la ley. Como Él viene siendo un sacrificio perfecto, entonces ya no amerita otro sacrificio. ¿Correcto? Entonces, a lo que tal vez me refiero es que no es un asunto de sentimentalismo con el Hijo. El Hijo vino a morir por nosotros. ¿Correcto? Eso es lo que vino a hacer. Y no solamente a morir, sino a resucitar. Porque si muere y no resucita, no hay victoria sobre la muerte. Entonces no hay una esperanza de una vida eterna. Porque muchos dicen ser y han muerto y nunca han resucitado. O sea, que no son nada, en otras palabras. Ok, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. ¿Quién es ese bendecido? La carne, ¿correcto? Jesús. Ese niño se llamaba ¿cómo? Jesús. Entonces, se está profetizando que un niño nos va a ser nacido. Dice, hijo nos es dado. Dios nos habla en los postreros tiempos por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. La imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, ¿correcto? No nos estamos inventando nada. Dice, Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Mira lo que dice después, bendecido. ¿Qué dice bendecido? Dios fuerte. ¿Qué dice después? Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno. ¿A quién? Al Hijo. Sí, Señor. Al niño que nos es dado. Entonces, ese niño, ese Hijo que nos fue dado, se le llamará Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la profecía. Sí, Señor. Quiere decir que cuando después de 400 años de silencio se cumple esa profecía en María y nace ese niño, entonces podemos decir Dios
fue manifestado en carne. Él es la imagen, hijo nos es nacido, del Dios invisible. Por eso es que el Señor Jesucristo en Juan 14 les dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Vamos a leerlo, Juan 14. No lo tenía en mis apuntes, pero vamos a leerlo. Mira, no vayan aquí, lo voy a leer solamente, si quieres lo apuntas. Ezequiel 34, 11. No tienes que ir ahí, solo apúntalo. Ezequiel 34, 11. Te lo voy a leer, solo escúchalo, por favor. 34, 11 dice: porque así ha dicho el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién iba a ir bendecido? Yo mismo iré. ¿Quién era? Dios fuerte, Padre eterno. Ahora, cuando mencionamos Dios es manifestado en carne, no nos olvidemos lo que dice antes. Grande es el misterio de la piedad. No pretendamos, yo no pretendo hacer eso, entenderlo. ¿Cómo voy a pretender entender que Dios mismo se manifestó en carne? Si la misma verdad de Dios, su revelación, me está diciendo que es un misterio grande, pero es una realidad. Entonces Ezequiel dice que él mismo, dijo el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. ¿Acaso el Señor Jesucristo no dijo: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas? No estamos interpretando, estamos leyendo solo. Juan 14, 1. Juan 14, 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque es lo mismo. ¿Crees en Dios? Cree en mí. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿correcto? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por mi sacrificio, por la función a la que vine, por lo que vamos a estudiar, bendecidos en Hebreos, por su superioridad sobre los sacrificios del antiguo pacto. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. ¿Por qué? Porque la profecía en Isaías 9:6 dice que Él es el Padre eterno. Será llamado Padre eterno. ¿Será llamado qué? Dios fuerte. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis ¿qué? Visto. Él es la imagen del Dios invisible. A la imagen que hace uno se le ve. Él es Dios manifestado en carne. ¿Como quién? Como el Hijo. Al Hijo se le vio, ¿correcto? ¿Por qué es hijo bendecido? Porque nació de una mujer. Es hijo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo en ese momento, bendecido? Isaías 9:6, soy yo. Isaías 9:6 se cumple en mí. Y entonces cuando Él habla esas palabras, esas personas que lo están escuchando reconocen, asumo, las profecías y van y luego ¿qué hacen? Testifican del cumplimiento de la profecía cumplida en la manifestación de Dios.
en Jesucristo. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es lógico. Es lógico. Jesucristo tenía que responder así. ¿Por qué? Por esto. Si no, Él no es el Mesías. Él tenía que decir que Él y el Padre eran uno, porque de lo contrario, Él no es el Mesías. Él no es el Cristo. La profecía no se cumple en Él. Si la profecía no se cumple en Él, Él no es el Mesías. Pero si la profecía dice que un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y se le llamará Dios fuerte, Padre eterno, cuando Él se manifiesta años y años después y le preguntan quién es Él, Él tenía que decir que Él era el Padre. De lo contrario, la profecía no se cumple, porque no era Él. Y la profecía dice que a Él se le iba a llamar Padre eterno, Dios fuerte. Y tenía que contestar así, porque en Él se estaba cumpliendo la profecía. Amén. Vea 2 Corintios 5, por favor. 2 Corintios 5. Gloria al Señor. 5:16, creo. Acuérdate que Dios nos habla hoy en día por medio del Hijo. Eso es lo que leímos en Hebreo, ¿no? En los postreros días nos habla por el Hijo. Entonces hay que escuchar al Hijo, porque el Hijo es la manifestación de Dios en carne. Es la imagen del Dios invisible. El primogénito, el principal de toda creación. 2 Corintios 5:16. Mira qué interesante esto acá, bendecido. Muy interesante, muy importante. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha. ¿Correcto? La carne para nada aprovecha, bendecido. Entonces Pablo te está diciendo que de aquí en adelante, bendecido, si nosotros somos convertidos a la fe, ya no te debo de conocer según la carne, te debo de conocer como un espíritu justo hecho perfecto. Eso es lo que tú y yo somos. Somos personas nacidos de nuevo. Entonces aquí Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Mira hasta dónde va Pablo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, circula por favor esa parte donde dice según la carne, lo circulas, pon ahí una flechita y pon el Hijo, ¿correcto? Cristo según la carne es el Hijo. Cristo es el enviado. Y ese enviado se manifestó en el Hijo, que es carne. Ahí donde dice según la carne, cuando dice según la carne, vas a circular esa frase, por favor. Vas a coger una flechita por un lado y vas a poner Jesús, el Hijo. Cristo según la carne es Jesús, el Hijo. Jesús, el Hijo. Entonces voy a volver a leer el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más así. ¿Por qué? Porque cuando Él andaba según la carne, Él andaba como un judío cumpliendo la ley. Por eso, bendecido, Él es el testatario, ¿correcto? Si Él no muere al final de los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no hay herencia. Porque si el testatario no muere, no se recibe una herencia. Entonces, no encontramos la herencia para la iglesia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque Él muere hasta el final de esos libros.
Entonces Pablo te dice, mira, si a alguien conocimos según la carne, aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no le conocemos más. ¿Por qué? Lee Romanos 7:4, por favor. Romanos 7:4. Y no te pierdas ahí en Corintios, que vamos a regresar. Romanos 7:4. Hay que usar la Biblia rápido. Recuerda 2 Corintios, aún a Cristo no lo conocemos más así. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Quién era el cuerpo de Cristo? Jesús, ¿correcto? El cuerpo de Cristo, Jesús, la imagen del Dios invisible, Dios manifestado en carne. Dice, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando Pablo dice a nadie conocemos según la carne, es porque ya no estamos llamados, bendecidos, a seguir al Cristo de Nazaret, sino al resucitado. Regresa a Corintios, por favor. Corintios 5:16. Corintios 5:16. ¿Estamos ahí? Dice nuevamente, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, el resucitado, ¿correcto? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo eso proviene de Dios porque lo ha hecho Él por nosotros, ¿correcto? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice después? Que estaba Dios, ¿en quién? Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién estaba en Cristo? Dios. Dios. ¿Quién es Cristo? Jesús. Dios manifestado en carne. Vea Juan 6:66, por favor. Juan 6:66. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Estamos ahí? Juan 6:66. Les recuerdo que esta parte de acá es cuando la multitud sigue al Señor después de haberles dado de comer panes y peces. Entonces Él se escapa, se va al otro lado del lago, del río, lo andan buscando. ¿Para qué? Para comer, ¿no? Sí. No para la doctrina, no, es solamente para comer. Sí. Es lo mismo hoy en día, ¿no? La gente anda detrás de los panes y los peces. De los milagros, de hacerse millonario, de comprar la casa, de esto, lo otro. Que es una ilusión, es sencillamente una ilusión. Entonces, esto de acá ya es cuando Él les dijo que el maná del cielo era Él, no el pan que les había dado de comer. Entonces Él les dice, el que no comiere mi carne ni bebiere mi sangre no puede tener vida eterna. Claro, los que lo escucharon no entendieron lo que le estaba hablando. Y aquí en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Imagínate tú al Señor Jesucristo. Al mismo Dios. Pero es que no eran llamados ni escogidos, bendecidos. Porque todo, dice, lo que el Padre me da, viene a mí, y yo no perderé ninguno. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?
Aquí está la perseverancia, es la evidencia. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres ¿quién? El Cristo. Ok, entonces si en Corintios dice Dios estaba en Cristo, ese Cristo es o era Jesús, carne. ¿Quién era? El Hijo. Pero en el Hijo estaba Dios. Dios estaba en Cristo. Por eso es que Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Hace tanto tiempo dice que estoy con vosotros. Con vosotros. Hebreos 1, por favor, y terminamos ahí otra vez, donde comenzamos. Hebreos 1:1. Por lo menos cubrimos 2 versículos hoy. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quiénes son los padres? Los del antiguo pacto, ¿correcto? Isaías, Abraham. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. La manifestación de Dios en la carne. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, él, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Bendecido. La imagen del Dios invisible. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque Él no presentó sacrificio, ¿correcto? Como los demás sacerdotes, sino que Él se presentó a sí mismo. Dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esa es la clave. Por eso es que Él hereda un nombre más alto que cualquiera, por lo que Él ofreció. Un ángel no ha ofrecido sacrificios, María no ha ofrecido sacrificios, Pablo no ofreció sacrificios, Pedro no ofreció sacrificio, Moisés no ofreció un sacrificio que él mismo pueda presentar fuera de la ley, pero esos sacrificios no podían quitar de en medio el pecado. Pero lo que Él hizo efectúa la purificación de nuestros pecados. Y por eso se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendecidos, si hoy en día Dios nos habla por medio del Hijo, hay que escuchar al Hijo. Hay que hacer lo que el Hijo dice, hay que hacer lo que el Hijo enseña. Y solamente para darte un recordatorio, el Hijo revela el Evangelio ¿a quién? A Pablo para la iglesia. Para adelantarte un poquito, si vamos a escuchar al Hijo, tenemos que escuchar, leer, entender, estudiar lo que Jesucristo le reveló al apóstol Pablo por medio del Evangelio de la gracia. Amén. Bueno, por hoy vamos a llegar hasta ahí, bendecidos. La próxima semana continuamos. Tenemos un largo camino que estudiar, aprender en este hermosa epístola de Hebreos. Es un libro espectacular, que nos va a enseñar muchísimo
muchísimo, como todo esto que escribimos a este lado de acá. Preguntas, comentarios, algo que necesite explicar con mucho gusto, algo que no haya quedado claro.